un nuevo conflicto y que no está en ciernes, sino que ya comenzó. El gobierno mexicano decidió cambiar las reglas operativas por las cuales las empresas generadoras de energía verde, de energía limpia, no pueden entrar a suministrar. Esto ha provocado que las empresas, estas representadas en la Asociación de los Productores de Energía Solar y también eólica, estén pues realmente quejándose de esta situación. Vamos a tener al vocero de ellos aquí en esta billetera, Julio Valle. Él es precisamente el vocero de estas empresas que están en franco desacuerdo con la posición del gobierno mexicano. La Secretaría de Energía emitió un decreto que modifica las reglas del mercado eléctrico, impidiendo la entrada en operación de las plantas con menor costo que operan a su vez con fuentes renovables y con gas natural, argumentando que la demanda de la electricidad cayó y ello pone en riesgo el sistema de distribución por sobrecarga del fluido. Las asociaciones de empresas privadas de energías limpias, fotovoltaicas y solares se manifiestan en contra de esa medida y rechazan que la demanda de energía eléctrica haya caído de manera sustancial como para que el gobierno recurra a las plantas de combustorio de la Comisión Federal de Electricidad. La decisión oficial afecta a 44 proyectos solares y eólicos y otras 16 plantas en construcción que representan 6.400 millones de dólares, dejando en vilo casi 30.000 empleos y a su vez evitaría que estas plantas detengan el lanzamiento a la atmósfera de 8.5 millones de toneladas anuales de CO2. Es un gusto para nosotros recibir en esta billetera a Julio Valle. Él es el vocero de las empresas energéticas que producen electricidad con base en el viento y en el sol. Esto es energías eléctricas y solares. Este fin de semana ha sido particularmente cuestionada la decisión que ha tomado la administración del presidente López Obrador, la Secretaría de Energía en concreto, para pues revertir parte de la reforma energética que se ejecutó en el 2000 o que se aprobó en el 2014. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, Julio. ¿Por qué no nos haces un resumen de dónde venimos y dónde estamos hoy, qué es lo que ha pasado específicamente el fin de semana, como comentaba Alicia? Claro que sí. Mira, venimos de una serie de intentos de modificar la legislación y el marco legal del sector, particularmente un tema de certificados de energía limpia que sucedió a finales del año pasado. Luego, hace unas semanas, el Centro Nacional de Control de Energía también instrumentó un acuerdo y nueva regulación para restringir la operación de plantas renovables con el pretexto del coronavirus, ¿no? Y finalmente tenemos un nuevo embate en este tema por parte de la Secretaría de Energía, ¿no? Y en este sentido, la semana pasada se filtraron un par de documentos, un intento de publicación de madruguete en el Diario Oficial de la Federación de un acuerdo en donde la Secretaría de Gobernación le indicó que claramente requeriría de un análisis de impacto regulatorio, lo cual no tiene. El documento fue regresado a la Secretaría de Energía y el viernes, misteriosamente, junto con la renuncia del presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, se publica de manera express a consulta pública, nuevamente encomillado, y unas horas después se publica en el Diario Oficial de la Federación, recibiendo una extensión de MIR que cambia el criterio que aparentemente tenía la comisión unos días antes, ¿no? Entonces, lo grave de esto son dos cosas, ¿no? Uno es la alteración en la forma, en la manera de llevar a cabo regulación en el sector. Si bien el acuerdo dice que es una política, la realidad es que da instrucciones regulatorias específicas a dos entes que no dependen y que no están subordinados a la Secretaría de Energía, y que claramente pues pasa por encima del marco legal para la actualización de las normas vigentes. ¿Consideras que los cambios regulatorios eventualmente, o lo que se hizo este fin de semana, alteran la neutralidad del SENACE y también de la Comisión Reguladora de Energía? Pues mira, cambian básicamente las reglas del juego. Y SENACE, que es un regulador técnico, ¿no?, encargado de operar el sistema eléctrico, y que hace su operación con base en reglas muy claras y que todos en la industria conocemos, incluido
evidentemente el gobierno, tiene ciertos procesos para actualizarlas que incorporan la consulta y la participación y escuchar a las opiniones de todos los participantes del mercado. O sea, el mercado está compuesto por muchos más actores que CFE. Si bien CFE es un actor muy, muy grandote, dividido en varias empresas, tenemos generadores, tenemos consumidores, tenemos grandes consumidores que representan tanto a la gran industria como a los pequeños consumidores como cada uno de nosotros. Julio, ¿qué es lo que... Y en este sentido, dime. ¿Qué es lo que está cambiando concretamente? Es decir, ¿cuál es la preocupación del sector sobre los cambios? ¿Cómo estábamos antes y qué es lo que pretenden que sea ahora? El mercado eléctrico funciona bajo un criterio de méritos económicos. Entonces, los méritos económicos, lo que te dicen es, las tecnologías que se van a despachar primero son las más competitivas en precio. El sistema eléctrico tiene que asegurar en todo momento la confiabilidad, pero el criterio de despacho es económico. Entonces, las plantas que tienen los precios variables más bajos, los costos variables más bajos, son las que despachan primero. En este caso, están las renovables. Luego están las plantas de gas natural, cuyo precio, dada la situación geográfica en donde nos ubicamos, es muy, muy favorable. Y luego vienen otras tecnologías como diésel, combustóleo, cosas, combustibles más pesados, carbón, etc. Pero la realidad es que esa es la lógica, como sería la lógica de cualquier mercado. Tú vas y tienes varias ofertas y te puedes ir pues, por la más competitiva, ¿no? O a lo mejor puedes escoger la más cara, ¿no? Pero las reglas aquí es, tienes que escoger, el árbitro, SENACE, tiene que escoger las ofertas más competitivas. Lo que está sucediendo es, por la vía administrativa, están cambiando esa lógica, están cambiando esas reglas y están introduciendo una variable arbitraria que es, voy a poner plantas de CFE con independencia de qué tan competitivas o no competitivas sean y voy a desplazar a las más competitivas para que despachen después. Entonces, si ya no hay demanda disponible, ya no despacho. Y todo lo despacho arbitrariamente con las plantas que reservo de parte de la CFE. Entonces, claramente es una alteración de las reglas del juego sobre la marcha y el violentar la manera en la que este tipo de reglas se tienen que estructurar en el mercado. Ahora, hoy también la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía han subrayado en esta justificación del cambio de reglas que lo que se está buscando con el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial es preservar la confiabilidad, seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, que la caída en la demanda industrial y particularmente por el efecto del coronavirus estaba comprometiendo la integridad de ese sistema eléctrico nacional. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Qué tanto alteró la demanda? ¿Por qué se dice lo que... yo veía las cifras y no son precisamente de una gran caída en la demanda eléctrica? Efectivamente, ¿no? Están usando ese pretexto. La caída de la demanda nos deja niveles de consumo similares a los de fin de año, lo cual, digamos, si bien pueden ser bajos, son algo con lo que el SENACE lidia y opera todos los años. En todo el mundo han visto reducciones del consumo mucho más graves en muchos lados que lo que hemos visto en México. Y la situación es que nadie ha restringido a ninguna tecnología, particularmente a renovables, en este proceso. Hay temas de salud y medio ambiente por medio, y la calidad del aire es valiosísima para la salud de la población en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Claramente están enfrascando su justificación en la pandemia, pero no hay un argumento técnico detrás de ello. La realidad es que quieren introducir en el mercado este tipo de variables que ellos controlen arbitrariamente y darle un lugar a plantas de la Comisión Federal de la Electricidad que no tendrían bajo un escenario de competencia pareja. Ahora, ¿cuál es el impacto para el consumidor y cuál es el impacto para el medio ambiente? Efectivamente son los dos de los impactos principales y dos de los derechos constitucionales que se están violentando en este sentido. Por un lado, estás abriéndole cancha a plantas más contaminantes que van a alterar la calidad del aire en las zonas en donde están operando y potencialmente tendrán implicaciones en la salud. Hay un impacto potencial por seguir este tipo de criterios sin tomar en cuenta la calidad del aire, sin tomar en cuenta todas las alternativas tecnológicas que tienes para generar y sin tomar en cuenta los precios,
y evidentemente pues está esta consecuencia para la salud, ¿no? El que tengas aire más sucio te va a llevar a tener y a padecer de más enfermedades cardiorrespiratorias, y que la población que ya está padeciendo de esas enfermedades tenga impactos más graves. Ahora, tú eres vocero de las empresas que forman parte de las asociaciones de energía solar y de energía eólica. Tengo entendido que ya se han presentado desde la semana pasada 12 amparos y que ya se sumaron otros más este lunes, pero también que podría iniciarse un proceso de arbitraje internacional. Tanto la representación de la Comunidad Europea como la de Canadá mandaron a la CNER el viernes pasado sendos comunicados o sendas cartas cuestionando el cambio de reglas. ¿Qué es lo que va a proceder en términos legales? Las empresas y las representaciones diplomáticas y las cámaras industriales, todos estamos muy preocupados por esto, ¿no? El que una autoridad de gobierno esté atentando contra la legalidad, contra la certeza jurídica y la libre competencia en el sector, es una cosa que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Y no solo a las empresas que aparentemente están más directamente involucradas, sino a todos los consumidores, los grandes, los medianos y los chiquitos. ¿Por qué? Porque el cambiar las reglas del juego va a tener este tipo de impactos que ya mencionamos: salud, medio ambiente, pero también le va a pegar a la parte económica. ¿Y por qué le va a pegar a la parte económica? Porque al final, el que tú estés arbitrariamente metiendo a operar plantas más caras, eso se tiene que reflejar en un aumento en los costos de la energía. Y hay de dos maneras para resolverlo. Una es, todos lo pagamos, y pagamos más por la energía, y la otra es, lo paga el gobierno. Entonces, el gobierno tiene menos dinero de sus impuestos para dar subsidios que se podría estar ahorrando si opera como el mercado está diseñado para operar. Pero si el gobierno dice que ustedes, las empresas van a tener que pagar más porque hoy estamos pagando los consumidores, ese argumento parece no lógico. Pues mira, la realidad es que es un mercado en donde los costos se tienen que trasladar al consumidor final. Así sucede en todos los productos, ¿no? No conozco ningún producto que no le traslade su costo final al consumidor. ¿De qué monto de inversiones estamos hablando que están, digamos, pues en un impasse? Mira, de momento hay muchas centrales que están ya paradas en un impasse, y el monto total de las inversiones son alrededor de 6,000 millones de dólares. Estamos hablando como de 44 proyectos solares y eólicos que estaban ya listos para entrar en pruebas, estaban en pruebas ya para entrar en operación y están en procesos de construcción, y que las decisiones de las autoridades han hecho que se paren esos proyectos y que no puedan llevarse a cabo en los términos y los plazos en los que se habían pactado, ¿no? Entonces, esto llevará retrasos a la entrega de los productos, posibles riesgos en los contratos que tienen, en las fechas, etcétera, porque además ni siquiera han estado enmarcando esto en una fuerza mayor porque no la ha habido, ¿no? El sector eléctrico sigue operando sin emergencia. El regulador reportó ante un grupo internacional de reguladores energéticos hace unas semanas que no ha habido ninguna afectación en el sector eléctrico y que por eso no han tenido que tomar ninguna medida adicional. Entonces, claramente ahí hay algo sospechoso de quién está diciendo las cosas y cómo las están diciendo, y eso evidentemente inquieta más a todo el mundo, ¿no? Y que no haya transparencia. Y el que de la mano estén atentando contra la legalidad y la certeza de esta manera genera demasiado ruido en una situación en donde deberíamos estar buscando la confianza de los inversionistas, porque la recuperación económica de esta crisis va a ser bastante complicada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio Valle, por estar con nosotros, al vocero de las empresas solares y eólicas en esta billetera. Gracias. Igualmente.